Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño, y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Ayer celebramos la Sagrada Familia de Jesús, María y José, y hoy, 1 de enero, la liturgia nos presenta esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y bueno, es interesante de que esta solemnidad coincide con el inicio del año, porque de alguna manera Dios ha comenzado nuevamente su obra a través de esta criatura que es la Virgen María. La creación que Dios hizo a través de Adán y Eva, es decir, Dios creó el mundo, pero en esa creación inicial, cuando creó la humanidad, bueno, el género humano surgió con esta pareja, Adán y Eva, pero sabemos bien que a raíz de su pecado, su desobediencia, entró la muerte en el mundo. Esa creación original de alguna manera se arruinó. Si alguna vez vieron cómo se hace el vino, bueno, en el proceso en que se hace el vino, puede llegar un momento donde algo sale mal y se malogra, se hace agrio o se convierte en vinagre. Bueno, algo así sucedió con la primera creación de la humanidad. A raíz de la entrada del pecado, entró también el castigo, la muerte, la enfermedad, las pasiones, la concupiscencia, tantos males, bueno, cuyas consecuencias, de hecho, incluso nosotros las experimentamos, ¿bien? Pero Dios quiso comenzar nuevamente su obra a través de esta criatura. Como dicen los santos padres, dice San Juan Damasceno, Dios eligió a esta niña que Él hizo pura en las entrañas de su madre, Santa Ana, la engendró sin pecado original, sin mancha de pecado original. Y bueno, ¿y esto por qué? En previsión de los méritos de su Hijo Jesucristo, de quien ella sería madre. Como para entender un poco también esta solemnidad, hubo una discusión en el siglo, una en el siglo IV y otra en el siglo V. Siglo IV, año 325, se hace el dogma de la divinidad de Cristo. Cristo es verdadero Dios y allí se formula el credo niceno que todos conocemos. Pero luego en el siglo V nuevamente una controversia similar, pero si había que nombrar a la Virgen María Madre de Jesús, Madre de Cristo como hombre, o si se la podía llamar Madre de Dios. Y bueno, este obispo Nestorio, patriarca de Constantinopla, él empezó a predicar que a María había que llamarla solo Madre de Cristo, porque ella había engendrado la humanidad de Cristo, decía Nestorio. Y bueno, esta discusión fue tan grande, el pueblo fiel se manifestó en contra del obispo Nestorio, que la Iglesia se vio en la necesidad de convocar un concilio, y fue el concilio de Éfeso en el año 431, donde hace una reflexión, los padres conciliares hacen esta reflexión: si Jesús es Dios y María es madre de Jesús, por consiguiente María es madre de Dios. No en cuanto que haya engendrado a la divinidad, porque eso es imposible, sino que
es la madre del Dios que se hace hombre. El otro día uno de mis sobrinos me preguntaba, tiene 8 años, y me decía, ¿cómo? Jesús debe haber aparecido nomás en la tierra, dice, porque nadie puede ser madre de Dios. Si Dios es Dios, me decía, ¿no? Anteriormente habíamos estado hablando de que Dios no podía tener origen. Bueno, justamente, fíjense, yo le dije, mirá, María es como la puerta por la cual Dios, el Hijo de Dios, entró al mundo y entró a la historia. Y de hecho, este concilio y otro que va a venir después, que es el concilio de Calcedonia, en el año 451, van a decir, Jesús tiene 2 nacimientos, uno eterno del Padre, antes de todos los siglos, y otro en el tiempo de María y del Espíritu Santo. Fue engendrado desde toda la eternidad por el Padre como Dios y como hombre por obra del Espíritu Santo en María. Fíjense esta mujer por la cual Dios comienza nuevamente su obra creadora. San Juan Damasceno tiene un párrafo muy bonito donde él dice, María es el taller donde Dios hizo nuevas las cosas. Ustedes no sé si se acuerdan la historia de Pinocho, ¿ah? Papá Gepetto. Yo pienso que el autor de Pinocho se debe haber inspirado me parece, en San Juan Damasceno, ¿ah? Porque es muy similar. Bueno, que fabrica este muñequito ¿no es cierto?, de madera y luego cobra vida. Bueno, San Juan Damasceno dice, Dios, en el taller que es la Virgen María, hizo nuevas las cosas, ¿ah? Y en ella engendró a Jesús, a su Hijo, ¿no? Las maravillas más grandes que Dios hizo desde toda la creación y las hizo a través de María. Fíjense esta mujer que ha merecido ser la madre de Cristo. San Agustín dice, María pudo engendrar al Hijo de Dios en su vientre porque primero lo había engendrado en su corazón. Y yo me pregunto, nosotros, ¿podemos ser madre de Cristo? ¿Sí o no? Y sí, y lo dicen los santos, y lo dice el mismo Cristo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y fíjense que si bien nosotros físicamente no podemos engendrar a Cristo, sí por la fe, y debe engendrarse Cristo en nuestro corazón por la fe. Entonces, lo fundamental que sucedió en María, y es que Cristo previamente existía en su corazón, eso es lo que también tiene que suceder en nosotros. Y por eso, cuando nos consagramos a la Virgen, nos preparamos para la consagración, pedimos que Jesús sea formado a través de María también en nuestro corazón. ¿Y qué otra cosa no es la Santa Misa? Sino también un modo nuevo en que el Hijo de Dios es engendrado y se hace hombre, y en las manos indignas del sacerdote viene también a este mundo para que nosotros lo recibamos. Fíjense qué cosa hermosa, Dios se hizo hombre para hacerse Eucaristía, porque esa es la finalidad de la encarnación, que la gracia llegue a nosotros. Así que Dios hizo hombre para hoy estar aquí con nosotros y para que ustedes lo reciban. Ave María Purísima.